estamos en la clase de métodos de estudio y bueno, pues ahorita estamos con el estudio bíblico inductivo, que dijimos que constaba de 3 pasos que hemos ido desarrollando en estas semanas. ¿Le trajo una manzana a la maestra? No. Ah, bueno, mejor. Ay, no, porque no trajo la tarea. Muy bien. Bueno, estamos, entonces, ¿recuerdan cuáles son los 3 pasos de este método? Sí. A ver, ¿cuáles? Observación. Oiga. Ajá. ¿Y la I de qué es? Interpretación. ¿Y la A? Aplicación. ¿Okay? Observación, interpretación y aplicación. Todo lo que hemos ido aprendiendo se complementa. Este método o algunas cosas que estamos haciendo en este método también las vamos a aplicar en las próximas semanas. Y también lo que vimos al principio, recuerdan que vimos pues algunas recomendaciones, como por ejemplo cuando vas a estudiar un pasaje, leerlo en varias versiones. Ese tipo de cuestiones siempre las vamos a estar utilizando. Las herramientas que podemos utilizar, que si la concordancia, todo lo que ya hemos aprendido es un complemento para poder estudiar mejor las escrituras. Entonces, todo se complementa. Y en la parte de la observación, recuerdan, lo que nosotros queríamos saber es qué dice el pasaje. Y lo hacíamos a través de preguntas. ¿Recuerdan que teníamos por ahí un ejemplo de la parábola del juez injusto? Bueno, en ese primer punto, ¿se acuerdan que hicimos preguntas de investigación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde tienen lugar los hechos? ¿Qué es lo que está pasando? E hicimos varias preguntas para entender mejor lo que estaba sucediendo. Algo importante que mencionamos es que en el punto de la observación todavía no queremos pues interpretar nada. No vamos todavía a querer decir, ay, esto significa esto simboliza esto. Es solamente así a lo literal, ¿verdad? Ya en el punto número 2 es donde nos metemos al lenguaje simbólico, pero en la primer parte solamente es lo literal. Por ahí a lo mejor ustedes todavía traen esa tarea donde hicimos preguntitas respecto de la parábola. ¿Manda? De la parábola. Sí, ajá. Y luego en la parte número 2, que fue lo que le dedicamos 2 semanas, fue a lo de la interpretación. Y lo primero que hacíamos en la interpretación era, ¿qué, hermanos? A ver, ¿lo anotaron por ahí? Ajá. Muy bien, hermana Belita. Enlistar todos los términos, expresiones, frases que no entendamos y tratar de definirlos. Además de definirlos, dijimos que si estamos utilizando versiones quizá no tan modernas, es importante buscar equivalentes contemporáneos, equivalentes modernos de esas palabras. También esto era importante en la parte de la interpretación. Y en un punto número 3, que fue el por qué tuvimos que ver estas figuras literarias, era tratar de identificar si había alguna figura literaria. Entonces ya aprendimos varias y también esto va a ser importante en esta parte de la interpretación. Entonces, hasta este punto ya entendemos qué es lo que el pasaje dice de manera literal. En la parte de la interpretación ya también entendimos si hay algo que quizá pues no es tan literal, sino que hay que pues precisamente interpretarlo, si hay que entenderlo de alguna otra manera, si hay palabras que no conocíamos, pues ya ahora sabemos su significado. Todo esto es necesario para entender qué significa este pasaje. Y en la parte número 3 de la aplicación, hermanos,
esto se va a centrar en responder la pregunta, ¿qué significa pero para mí? Yo ya sé lo que dice de manera literal, ya entiendo cuál es a lo mejor el mensaje o la enseñanza general que el pasaje está queriendo dar, pero ahora quiero saber qué significa para mí. Entonces, esta es la tercera parte y en este punto queremos aprender a aplicar la enseñanza, pero a nuestra vida, ¿ok? Entonces, pues lo podemos hacer tratando a lo mejor de responder algunas preguntas también. Entonces yo les voy a dar como que pues algunas preguntas ejemplo que ustedes quizá podrían aplicar o contestar para que la próxima vez que ustedes lleguen a este punto les sea más sencillo. Porque a lo mejor ahorita si yo les pregunto como, bueno, este pasaje, vamos a hacerlo con el mismo, con el de la parábola de del juez, ajá. Lucas 18, del 1 al 8. Ajá, sí, con ese pasaje, por ejemplo, la parte de la observación ya la habíamos hecho, la parte de la interpretación, ahí es donde ahora sí responderíamos como, bueno, ¿se acuerdan que hicimos lo de las definiciones? Ahí también a lo mejor les decía la semana pasada que las parábolas son como figuras literarias pero mixtas porque traen a veces pues de diferentes figuras pues sabemos de antemano que es una historia y que pues hay ahí personajes que representan algo. Entonces en la parte de la interpretación nos centraríamos en tratar a lo mejor de identificar a qué personaje está representando, a quién está representando cada uno de los personajes. Por ahí yo me acuerdo que la hermana Rosy tiene las preguntas, hermanas, que se relacionaban con eso, las que hizo la primera vez que dijimos, no, es que eso ya es para la interpretación. Por ahí tenía unas preguntas, no sé. No sé si son estas, no sé. Dice, preguntas de observación. Ajá. ¿Qué temas se está hablando? Ok. Yo, por ejemplo, le puse sobre la necesidad de orar Bueno. siempre y no desmayar. Bueno, ahí la hermana ya estaba haciendo como aplicaciones. Y luego decía, por ejemplo, ¿cómo debemos hacerlo? Clamando a Yahweh de día y de noche. Ok, muy bien. Entonces, ahí esas ya son parte de la aplicación. Entonces, por ejemplo, ahorita les digo, en la parte de la interpretación, en la parte de la observación fueron preguntas como, ¿qué era lo que la viuda quería? ¿Qué fue lo que el juez le respondió? ¿Dónde estaban? ¿Qué pedía? Todo literal, como si la historia fuera algo literal. En la parte de la interpretación nos centramos en tratar de buscar términos que no conocíamos y luego interpretar a quién representaba cada uno de los personajes. El juez representa a esta persona, la viuda representa a esta persona, aquí hay una figura de esto, entonces ya hacemos todas nuestras anotaciones. Y en la parte número 3 de la aplicación, como ya sería tratar de buscar una enseñanza para nosotros, entonces todos conocemos esta parábola. ¿Cuál es la aplicación o cuál es la enseñanza de esta parábola? Yo creo que la mayoría lo conoce. El mismo texto dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, la aplicación de esta parábola es, o la enseñanza es, perseverar en la oración y en la intercesión. O sea, una oración persistente o perseverante. Esa sería la aplicación. Pero en la parte de la aplicación lo hacemos como de manera general, pero también podemos ir todavía más específico, porque todo depende para qué estemos estudiando. O sea, el hecho de que usted esté estudiando no quiere decir precisamente que va a compartir un mensaje o algo así. Es porque usted estudia para poder crecer espiritualmente y hacer aplicaciones a su propia vida. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que aparece aquí, dice que la persona se da cuenta que con frecuencia olvida la enseñanza de perseverar en la oración
cuando ya tiene mucho tiempo orando por la conversión de personas que siguen pareciendo reacias. Este es a la conclusión que la persona llega. Y luego dice que pues lo que esta persona aprende de este pasaje es el perseverar en la oración y en la intercesión y mejorar su actitud de obediencia. Y luego lo hace más específico y dice que esta persona recordó que tiene que orar cada día por el dolor de espalda crónico de su hermana. Entonces, ¿hasta qué punto lo llevó a una enseñanza personal? Que ella recuerda, bueno, mi hermana tiene un dolor crónico, siempre está enferma y a veces como ya es algo de mucho tiempo, a mí se me olvida pues como que estar orando siempre. Entonces llegó a hacerlo tan específico, a aplicarlo a una situación que tiene con su hermana. Entonces de eso se trata la aplicación. Ahora les digo, les voy a dar unas preguntas que les pueden servir como base para que nosotros podamos llegar a aplicaciones así. Entonces, primero, pregunta número 1 dice, ¿qué elementos Bueno, no, omitan eso, hermanos, porque les voy a dar nada más 3, ¿ok? Pónganle, por favor. Pónganle mejor. ¿Debo cambiar mi forma de pensar? ¿Debo cambiar mi forma de pensar? Y luego, ¿cómo puedo hacer ese cambio? O sea, en base a lo que ya observé e interpreté, en la parte de la aplicación me voy a preguntar, ¿debo cambiar mi forma de pensar? ¿Y cómo puedo hacer ese cambio? Siguiente pregunta, ¿qué aspectos de mi comportamiento deben cambiar? Y la siguiente es, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Okay? Les voy a repetir, ¿debo cambiar mi forma de pensar? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? ¿Qué aspectos de mi comportamiento deben cambiar? ¿Y qué puedo hacer ahora? En la parte donde habla acerca del comportamiento y lo que puedo hacer ahora, hay que tratar de ser lo más específicos posibles, como si estuviéramos haciendo un plan, donde estamos estableciendo metas u objetivos que sean muy claros. O sea, para que no lo hagan como, vamos a tratar de no hacerlo como tan general o tan, ¿cuál sería la palabra? Pues sí, lo más específicos posibles. O sea, por ejemplo, no vamos a poner de que aprendí que debo obedecer más a Dios día con día. O sea, no está mal, pero es muy general. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tratar de ir a lo más específico. Si la enseñanza se centra en la oración persistente, entonces voy a hablar, por ejemplo, de la oración. Entonces, por ejemplo, ¿qué aspectos de mi comportamiento deben cambiar? Bueno, pues tengo que orar todos los días.
bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces trato de detallar un plan. Empezar a orar 15 minutos o 10 minutos o 5 minutos, establecerme un horario, lo voy a hacer en este horario, cosas como que sean como un plan, o sea, algo que me va a ayudar a cumplir ese objetivo. No como divagar mucho o hacerlo muy general, sino tratar de ir a lo más específico posible y en la parte de lo que vamos a hacer, que parezcan como objetivos o metas a corto plazo, como si estuviéramos haciendo un plan para poder cumplir con lo que pusimos arriba. O sea, arriba pusimos qué aspectos vamos a cambiar, ya los identificamos, y en la parte de qué voy a hacer, tratar de escribir un plan específico. Y estas preguntas también podemos tratar de aplicarlas para que se nos haga más sencillo. Las aplicaciones pueden ser respecto a varias cosas. Por ejemplo, número 1 dice que pueden ser respecto a nuestra actitud y obediencia hacia Dios, y hacia nuestra actitud hacia nosotros mismos. Actitud y obediencia hacia Dios, actitud hacia usted mismo, situaciones y relaciones en la vida de familia, compañeros de trabajo, empleados, subordinados, compañeros de clase. Y relaciones en la congregación. Cuestiones nacionales, políticas, sociológicas, económicas. Entonces, quizá lo más sencillo ahorita va a ser pues hacer aplicaciones hacia nosotros mismos. Cuando estamos tratando, como les decía, de buscar una enseñanza personal, pues lo más sencillo es ver qué es lo que yo debo de cambiar respecto a mí o respecto hacia mi actitud hacia Dios. Pero en este punto nos dice que nosotros también podemos obviamente utilizar este conocimiento o esta aplicación de estos métodos para hacer enseñanzas o aplicaciones a otras cuestiones, y ahí podemos llegar hasta como veíamos ahorita, cuestiones nacionales, políticas, sociales, económicas, ya como que hacer aplicaciones más amplias. Entonces esto también es bueno considerarlo, que pues sabemos que la palabra pues nos da enseñanza para todo tipo de situaciones, entonces no siempre van a ser tan específicas respecto a nosotros, sino que podemos ir un poquito más allá. Entonces, a medida que vayamos poniendo en práctica estos métodos de estudio, pues se nos va a hacer más sencillo. Bueno, entonces, hermanos, de tarea, pues vamos a hacer una aplicación de este método. Y lo vamos a hacer con el pasaje de 2 de Timoteo 2, del 14 al 26. Ok, esa va a ser la tarea. Entonces van a comenzar haciéndolo como ya aprendimos, a lo mejor leyendo el pasaje en 2 o 3 versiones. Y luego, pues ya van a empezar, van a dividir por ahí. Ahí les voy a mandar como un formato que les puede ayudar.
Sí, segunda de Timoteo 2, del 14 al 26. Con la observación, ¿qué dice este pasaje? Y para eso pues van a aplicar hacerle algunas preguntas al pasaje. En la parte de la interpretación, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? Lo van a hacer buscando los términos que no conozcan e identificando las figuras literarias para que todo quede bien claro. En la parte de cómo van a identificar las figuras literarias es que, por ejemplo, si ustedes encuentran una, escriban ahí lo que realmente significa. Como, aquí se está utilizando el sarcasmo, pero lo que realmente quiere decir este verso es esto, ¿verdad? O sea, como que identificar si encuentran alguna. Así es como lo van a escribir. Y en la parte de la aplicación, acuérdense, el propósito es entender qué es lo que significa el pasaje para mí, para mi vida. ¿Y cómo van a hacer la aplicación? Pues, como ya vimos, tratando de identificar si el pasaje me está diciendo que yo tengo que cambiar algo de mi manera de pensar, si tengo que cambiar algo de mi comportamiento, y termino haciendo un plan de cómo voy a realizar ese cambio. Un plan específico con metas u objetivos. ¿Ok? ¿Dudas de cómo lo van a hacer, hermanos? O sea, ya la aplicación es personal. Ajá, personal. O sea, ya entendí qué es lo que dice, qué es lo que... Sí. Acuérdense que en la parte, o sea, qué es lo que quería decir para los... Como en el de la receptor. viuda, que ya saber, por ejemplo, no, pues tengo que ser constante en mi oración, así, pero ya personalmente. Ajá. Ok, está. O sea, ya aplicar una enseñanza, que es con lo que se va a quedar usted. Entonces, por eso les di las preguntas esas de que traten de identificar si el pasaje me está diciendo que tengo que cambiar algo en mi manera de pensar o algo en mi actuar. Entonces, van a tratar de responder eso, ahí lo van a identificar. Pero les digo, traten de ser específicos, no muy general. Como, me está diciendo que tengo que ser obediente a Dios, les daba el ejemplo. Bueno, pues sí, pero si hay algo que sea obediente en algo específico, pues tengo que tratar de ir a lo más específico posible. No muy así, muy general, para poder hacer un plan real. Porque se supone que pues ese es el propósito. Estamos estudiando, o cuando nosotros dediquemos el tiempo a estudiar, la idea de estos métodos es que pues sea un tiempo pues lo mejor aprovechado posible. Y qué mejor aprovechado que quedarnos con una enseñanza final que vamos a llevar a la práctica. Por eso es que terminamos preguntando, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque pues se supone que por esa razón estudiamos, ¿no? Para quedarnos con una aplicación que sí vamos a llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Como hemos dicho, ese es el propósito supremo del estudio de las Escrituras, el poder hacer aplicaciones en nuestra vida, cambios. Entonces la parte de la aplicación se centra en eso, en los cambios que vamos a hacer, en las cosas que vamos a implementar. No siempre van a ser a lo mejor cuestiones, por eso también comienza diciendo, ¿qué tengo que cambiar en mi mente? O sea, o en mi forma de pensar. Y luego ya en la cuestión práctica, en cómo lo voy a llevar a realizar en cuestión de hechos, de actos. Entonces aparecen esas dos cuestiones. Respondiendo a esas preguntas, pues ahí yo creo que va a quedar claro la aplicación. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, de cómo lo van a hacer? ¿Por allá atrás hay dudas? ¿No? ¿No? ¿Segura? ¿Qué dicen? Va a salir en el momento. Les pregunto para que pues sí lo puedan hacer, ¿verdad? Tratar de resolverlas aquí.
para que no, es que no lo hice porque no lo entendí. Lo vas a mandar como quiera el formato. Sí, pero pues el formato que viene aquí nada más es como el pasaje y luego observación y es así como que una tabla, interpretación y sí, y aplicación. Pues prácticamente ya se los dije ahorita. ¿Preguntas? ¿No? Creo que no. Bueno. No se les olvide aplicar lo que ya hemos aprendido anteriormente acuérdense, lo tienen que buscar en diferentes pasajes, tener a la mano algunas herramientas que les pueden ayudar, un diccionario normal si lo necesitan, un diccionario bíblico, todo eso es importante y pues por supuesto, antes que todo, dedicar un tiempo breve, ¿verdad? Para la oración, para rogarle al Padre que nos ayude a poder realizar esto, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que aparece aquí como instrucciones? Ore primero que todo y luego lea el pasaje, obsérvelo, analícelo, medite, reflexione, interprételo, aplíquelo a su vida, fije metas y termina aquí las instrucciones en el 7 como que ore una vez más a Dios, ¿verdad? Agradeciendo quizá por la enseñanza que pues vamos a obtener ya después de haber hecho todas estas actividades. Son las instrucciones para realizar esta tarea. Bueno. La próxima semana vamos voy a adelantar un poquito, vamos a revisar su tarea y luego vamos a ver un método de estudio que les digo es muy parecido, pero se centra se le llama estudio biográfico. Entonces se centra en aplicar un método de estudio pero a un personaje. Entonces, pues, si quieren ir pensando un personaje que les gustaría realizar su estudio biográfico, se los adelanto para poder practicarlo. ¿Algún personaje que tengan en mente? Sí, cada quien uno. O sea, cada quien va a desarrollar un estudio biográfico de un personaje. Ok. Y bueno, eso es todo, hermanos. Entonces con eso concluimos. Eso es lo que se llevan de tarea. Eso y pensar en el personaje. Porque a lo mejor lo vamos a ir haciendo aquí en clase el ejercicio. Bueno. Bueno, no sé quién está por aquí conectado. La hermana Mari Félix. Saludos, hermana. Saludos. Esperamos que se encuentre mejor. Claudita. Claudita. Hasta luego, hermanos. Hasta la siguiente clase. Shabbat shalom. Shabbat shalom.